Hola artistas digitales y amantes del lápiz, bienvenidos a este tutorial. Hoy nos adentraremos en el mundo mágico de Clip Studio. Haremos que nuestras herramientas digitales de Clip Studio se vean y se sientan como auténtico lápiz sobre papel. Bienvenidos nuevamente y empecemos. Bueno, para nuestra técnica a lápiz tenemos diversos materiales. Tenemos desde carboncillo, lápices de grafito, barras de carboncillo, barras de carbón, incluso barras de carbón compacto con pigmento, ¿no? Una diversidad. Entonces, la idea de trabajar con técnica de lápiz, sobre todo una parte importante es las puntas. Debemos trabajar con puntas largas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es importante porque para trabajar con lápiz hay incidencia, suponiendo que aquí está nuestra superficie, el papel, y si ponemos nuestro lápiz de manera totalmente vertical, esta incidencia en el ángulo va a tener efecto en nuestro dibujo, y por eso es importante tener una punta súper amplia, ¿no? Para tener la posibilidad de, sobre todo, trabajar con este borde, ¿no? Esto nos va a ayudar para tener líneas de delgadas a gruesas, ¿no? Entonces podemos ir modulando nuestra línea, ¿no? O, por ejemplo, necesitamos dar cobertura en una zona amplia, de sombra, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el borde de nuestro lápiz, ¿no? De tal manera que eso nos ayuda a optimizar tiempos. Y poder hacer nuestros dibujos de manera eficiente y rápida. ¿Sí? Como les muestro, podemos hacer infinidad de líneas delgadas o coberturas amplias, ¿no? Entonces, la idea es de estas características de nuestra técnica de lápiz poder emular en digital. Hablando de la superficie, existen infinidad de papeles, infinidad de texturas. Entonces, acá estoy trabajando en papel fabriano y hay diferentes tipos de papel fabriano, ¿no? Delgados, gruesos. Entonces, procederemos a emular todo esto digitalmente. Voy a hacer una textura aquí con mi barra de grafito para luego escanearle o tomar una foto y esto importar en el Clip Studio. Una vez que termine, para poder escanearlo, puedo utilizar algún fijador, ¿no? Entonces, echo el spray, se me fija y a partir de eso yo escaneo esta textura. Ahora voy a probar con una cartulina Fabriano de mayor gramaje y con una textura un poco más gruesa, ¿no? Entonces utilizaré igual otro tipo de carbón, en este caso con menos grafito, y con la finalidad de luego escanearle o tomarle una foto, y para esto importar en el Clip Studio. Acá tengo otra cartulina, otro papel fabriano de tono. Acá en cambio voy a utilizar una barra de carboncillo diferente, ¿no? Y esto de la misma manera voy a escanearlo, voy a digitalizarle o tomar una
una buena foto, ¿no? Acá estoy probando con un Fabriano más claro, ¿no? Y ustedes pueden apreciar el tipo de patrón de textura que se va formando en la superficie, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar a hacer nuestros pinceles. Vamos a hacer unas manchas, ¿sí? Donde se vea la textura también del papel, ¿no? Igual vamos probando con diferentes materiales, diferentes tipos de carboncillo, diferentes tipos de grafito. ¿Sí? De la misma manera quiero hacer también barras, ¿no? Barras. Voy a hacer distintas pruebas, ¿no? Y acá esta otra, ¿no? Cada tipo de carboncillo tiene diferentes características. Y esto lo vamos a digitalizar también para importar al Clip Studio y fabricar nuestros propios pinceles. Prueben con diferentes texturas. Acá tengo un papel Fabriano de 300 gramos. Entonces voy a coger, acá tengo otro carbón compacto. Fíjense, es otro tipo de textura, ¿sí? Tengo los materiales dentro de Clip Studio, están en algunas capas, y lo que quiero es que estos materiales, estas texturas estén dentro de la biblioteca de Clip Studio. Para ello lo que vamos a hacer es convertir nuestra capa en tipo de capa de material de imagen. Aceptamos. Y con esto hará que dentro de la opción de objeto nosotros podamos activar la opción de imagen para motivo. Y esto nos va a ayudar a que nuestra textura se convierta en un patrón. Ahora, tenemos un problema aquí, que se ve el filo del papel. Para solucionar eso, lo que vamos a hacer es duplicar la capa. Vamos a desplazar la capa superior. Vamos a desplazar haciendo que la esquina inferior derecha esté centrada, ¿no es cierto? Para ello nos ayudamos con esta guía azul. Hecho esto, vamos a seleccionar los bordes verticales, los bordes horizontales. Vamos a desvanecer esta selección con desenfocar borde. Aceptamos. Vamos a invertir la selección y con esto vamos a crear una máscara. Y listo, hemos desvanecido el filo del papel. Vamos a fusionar estas dos capas, a combinar estas capas, y el siguiente paso es hacer esta textura, hacer transparente, convertir luminosidad a opacidad, ¿sí? De tal manera que podamos trabajar con una textura transparente para trabajar sobre cualquier base de color. Hecho esto, vamos a repetir el proceso de convertir capa a un tipo de capa de material de imagen. Vamos a marcar que solo se vea lo oscuro y vamos a aceptar. Y nuevamente en la opción de objeto vamos a marcar nuevamente la opción de imagen para motivo. Y listo, se ha borrado el borde del papel. El siguiente paso de aquí es añadir a la biblioteca de Clip Studio, ¿no? Registrar material, registrando material. Registrar material en la opción imagen. Vamos a poner
un nuevo nombre. Voy a poner papel fabriano de 300 gramos. Y vamos a poner check en la opción de usar para textura de papel. Buscamos el destino, que sería le voy a poner aquí en esta parte donde es la opción de monocromático, texturas y aceptar. Y listo, con esto tenemos nuestro patrón de textura personalizado. Para nuestros pinceles vamos a hacer una corrección tonal con brillo y contraste, con el fin de definir más las formas de nuestras puntas de lápiz. Ahora vamos a convertir luminosidad a opacidad. Con esto ya podemos a cada una de estas formas separar en capas individuales y hacer el registro de material. Entonces vamos a registrar material, imagen. Vamos a usar como forma de punta de pincel. Voy a dar un nombre a esto, Carlosillo 2, y voy a dar la ruta donde guardar. Y listo, ya está. Vamos a asignar esta textura a un pincel predeterminado. Seleccionamos, lo duplicamos, cambiamos de nombre. Cambiamos estas características, sobre todo para no confundirnos. Este pincel lo hago a un lado. Y acá, seleccionado el pincel, hago clic en la llave inglesa y voy a punta de pincel. Aquí en esta parte del material voy a buscar a mi textura, que ya la hicimos. También doy clic en esta opción de densidad del pincel, ajustar la densidad del pincel por espacio, y ahora vamos lo que es la textura. Vamos a añadir la textura del papel. Para eso buscamos nuestro material que hicimos, que se llama papel fabriano, y asignamos. Ok, listo. No se ve la textura por la opacidad, entonces voy a poner 70% y ya está. Ahora vamos a jugar con estas dos opciones. Estas dos opciones, aquí voy a desmarcar la presión y solo me quedo con la inclinación. En inclinación voy a dejar como valor mínimo 13 y como valor máximo unos 530. Y en la opción de opacidad pongo en presión de lápiz y listo. Tenemos nuestro lápiz con esa textura y a su vez también de delgado. Podemos hacer trazos delgados, trazos gruesos. ¿Sí? Hice varios pinceles con el mismo procedimiento. Ahora los voy a probar. Hago trazos variados con diferente presión y también inclinando mi lápiz óptico para poner las sombras.
puedo añadir las texturas de papel que añadí en la librería de materiales sobre mi dibujo. Para esto, en propiedad de capa, pongo efecto de superponer textura. Con un poco de magia digital, hemos logrado que nuestro lápiz digital se comporte como un auténtico lápiz sobre papel. Dale like y comparte.